Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 4 del libro de Éxodo, segundo libro del Pentateuco. El capítulo 4 tiene 31 versículos, es un capítulo mediano, vamos a ver lo que pasa. El contexto de lo que viene pasando hasta este momento, el capítulo 3, hasta el capítulo 3, vemos que Moisés, ya viviendo con su suegro, con las hijas de su suegro, con esposa Séfora, ya teniendo hijos él, ya tiempo habiendo que pasado después que huyó de Egipto, de pronto se va a pastar a sus ovejas más lejos de lo común y llega al monte Horeb. En el monte Horeb ve una cosa absolutamente milagrosa y antinatural, como una zarza, una planta ardiendo en fuego, pero que no se consumía. ¿Qué maravilla es esta? Voy a acercarme a ver qué es esto. Y la voz del cielo: quítate los zapatos porque tierra santa es aquella que estás pisando. Y Dios le empieza a hablar y le dice: he escuchado el clamor y sufrimiento de tu pueblo Israel, que está en Egipto, y he decidido salvarlos. Tú vas a ir y salvarlos, y los vamos a llevar a la tierra que se les ha prometido desde su padre Abraham. Moisés inmediatamente se queda impresionado. ¿Cómo voy a hacer eso? Si ni ellos me reconocen como líder de ellos. Y me van a preguntar, yo les voy a decir: Jehová me dijo, y Dios me dijo, y ¿cómo se llama Dios? Me van a decir. Y entonces Dios le dice, la respuesta es: yo soy. El yo soy me ha enviado a vosotros. Y Jehová, el Dios de vuestros padres, y esto que el otro, y haremos esto, y irás a los líderes de Israel, a los líderes del sacerdocio, y con ellos irás a Faraón, y les dirás que quieren ir a adorar a Dios a 3 días de distancia, y él dirá no, y entonces empezaremos a mostrarle el poder de Dios, y por medio tuyo, Moisés, y hasta que le torceremos el brazo a tal grado que los dejarán ir. No solo les dejarán ir, sino que les darán todas sus riquezas, y sus oros, y sus joyas, y sus platas, y cómo llegarán a doblegarse los egipcios para llegar a darles todo esto a los judíos, a los hebreos, que se vayan, con tal que se vayan. Inimaginable. Dios solo dice: les mostraré todas mis maravillas. Las maravillas son maravillosas para los buenos, pero son terribles para los malos, o los que no están en el favor de Dios, consecuencia de nuestros propios actos. Dios nos da la oportunidad. Hace esto. No, que no quiero, o descarto, o lo olvido, no lo considero, y pasan cosas. Hace esto. Y no quiero, y pasan cosas, y hace esto, hasta que yo decida que las cosas que me están pasando son fruto de mis propias decisiones, consecuencias. Y entonces en algún momento yo tengo la oportunidad, siempre la estoy teniendo, pero de acercarme a Dios y pedir perdón por lo que he estado haciendo, o renegando, o rechazando, y aceptar, y entonces ya no hay consecuencias negativas, ahora vienen las consecuencias positivas. Pero si soy terco en mi negación y en no querer seguir la voluntad de Dios que estoy sintiendo que debo hacer, las consecuencias son nefastas y cada vez más nefastas. Esto vamos a ver con los egipcios, al no dejarle salir. Entonces, ahí queda el capítulo anterior, y ahora entramos al capítulo 4. Entonces Moisés respondió, sigue hablando con Dios desde la zarza ardiendo. Respondió y dijo Moisés: he aquí que ellos no me creerán. Los mismos hebreos, que ya es bastante difícil, y después de eso enfrentarme a Egipto, que tampoco qué complicado, ¿no? Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha parecido Jehová? ¿Cómo convencerlos de que esto es verdad? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Como un buen pastor llevan una vara, y para dirigir a sus ovejas, para sostenerse al caminar, lo que sea, es una vara. Y Dios le dijo: échala en tierra. Y él la tiró en la tierra, y se convirtió en una serpiente. Y Moisés escapaba de esa serpiente. Cualquiera que vea una serpiente, ¿qué poder es este, no es cierto? Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Me estás haciendo hacer cosas que me dan miedo a hacer. La serpiente es peligrosa, las serpientes del desierto me pueden matar si me muerden. Y me estás diciendo que la agarre por la cola.
en un instante puede voltear y morderme, pero me toca hacerlo. Ya he visto algo maravilloso, estoy viendo algo maravilloso con la zarza ardiendo. Estoy viendo que mi vara se convirtió en serpiente. Y me dice que me atreva, y yo me voy a atrever porque lo que estoy viendo ya es increíble. Tal vez lo increíble de que no me muerda va a ocurrir también. Mi fe está creciendo, creciendo, creciendo. Se me está poniendo a prueba. Entonces extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Venció sus miedos y volvió a hacer vara en su mano. Ok. Un milagro delante de mí. La voz dijo: esto raro ocurre, me da miedo, yo solo obedezco y se cumple. Todo sale bien. Primer testimonio, experiencia personal de que lo que Dios manda, y si obedezco a pesar que tenga miedo, va a salir bien. Como le digo a mis hijos con frecuencia, si haces lo mejor que puedes, siempre las cosas van a salir bien. Aunque salgan mal, está bien. Porque si estás de la mano de Dios, entonces que salga mal es parte de lo que tiene que ocurrir y no debe afectar tu relación con Dios, porque eventualmente saldrá mejor. Eventualmente saldrá mejor. Y eso estará bien. Aunque salga mal, estará bien, porque estás de la mano de Dios. Es difícil de comprender eso. Y puede llegar al punto de prueba tal que incluso la muerte ocurre, lo que más temo. Y si la víctima inocente de muerte es necesario que muera, está bien, porque es recibida por Dios para cumplir el propósito de la vida. El propósito de la vida no es esta vida. El propósito de la vida es llegar a Dios. Y si me cuesta esta vida, que así sea, mientras esté de la mano de Dios. Y estar de la mano de Dios no es cualquier cosa, como decir, sí, creo en Dios, Dios está conmigo, Dios es amor y yo lo amo. Eso es todo, y hago mi vida como si no existiera Dios. Tener a Dios de tu lado y tú estar del lado de Dios implica un estilo de vida, un estilo de acciones, un estilo cultural, un estilo de pensamiento, de tendencia espontánea a ciertas decisiones. Bueno, me desvío. Por esto, sigue diciéndole Jehová, acaba de convertir la vara en serpiente y la serpiente en vara. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vas a tener que hacer este truco delante de ellos y te van a creer. Y además dijo Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Meterla así en el pecho, ¿no es cierto? Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Leprosa es que se sale la piel en pedazos. ¿Okay? Cuando la nieve es fresca, tú ves llana. Pero cuando la nieve es vieja o está extra congelada, se levanta en capas, en capas, en capas, como si estuviera toda despellejándose, como la lepra. ¿No es cierto? Entonces la metió y al sacarlo está toda leprosa, horrible, un asco, dolorosa. Y dijo Dios, me imagino la sorpresa de Moisés, ¡ah, mi mano! Y dijo Dios: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, como era antes, como la otra carne. Estaba limpia. Entonces estamos hablando acá de trucos, ¿ok? Podemos llamarlo milagros. Todo aquello que ocurre que no entendemos cómo ocurre lo llamamos milagro, ¿no es cierto? Y si está de la voluntad de Dios, bien dicho, es un milagro. Pero no pasa de parecer trucos, ¿no? Para convencer al resto. Y no por decir la palabra trucos estoy quitándole realidad o importancia al evento, pero está diciéndole, tienes acá el truco de convertir la vara en serpiente, de convertir tu mano en lepra y sana otra vez, etc. ¿Okay? Y yo voy a hacer eso por ti. Y mira cómo ocurre, y vas a hacerlo y te van a creer. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, la vara de la serpiente, creerán la voz de la postrera, lo de la lepra en la mano y etc. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren a tu voz,
tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra. Ahora, ¿a quién va a hacerle todas estas señales o prodigios para que convencerlos? ¿Es a los líderes de Israel o es a Faraón? Porque tengo que convencer a ambos bandos. Yo soy nadie para ambos. Tengo que ir a los de Israel y convencerles que yo vengo en nombre de Dios. ¿Cómo los vas a convencer? ¿Con estos trucos? Y luego tenemos que ir juntos a Faraón y convencerle que Dios nos dice que vayamos a adorarlo. ¿Y cómo lo convenzo? ¿Con estos trucos? ¿A quién se refiere? ¿A qué grupo hay que convencer? ¿Tal vez a los dos? ¿Tal vez a uno y no al otro? Ya veremos cuando llegue su momento. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Sus miedos, ¿ya? ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de fácil palabra. Y de aquí sacamos una conclusión interesante. Yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esto hablamos de un nivel secular, académico, cognitivo. No sé hablar en público, me pongo nervioso. Pero era alguien educado en la ciencia de los egipcios, en las mejores escuelas imaginadas, porque estaba en palacio, era hijo de la princesa. Entonces, secular no era su problema. Su problema era de lengua, torpe de lengua. Y de aquí se sostiene que Moisés era tartamudo. Y así tartamudo fue el nieto del rey, creció y bueno, era así. Y ahora se fue, huyó, vivió con Jetro y sus hijas, y se casó con Séfora y era tartamudo. Y todos lo aceptaron. Alguna torpeza en el habla. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es tartamudo. Más o menos, sobre todo cuando se pone nervioso. Y trastabillea con su lengua y habla, ¿no es cierto? Y le cuesta. Pero es un gran cantante. Y cuando canta en el micrófono frente a una gran audiencia, no tartamudea nada. Y canta perfecto. Entonces, soy tardo en el habla y torpe de lengua. No siempre, a veces, más o menos, un poco, mucho. Pero asumimos que Moisés tiene un tipo de tartamudez. Y esa tartamudez afecta su autoestima. ¿Me estás diciendo que yo vaya y lidere una migración que convenza a los pueblos, al pueblo de Israel, y luego que lidere ante Faraón y que luego los guíe, y yo líder ni puedo hablar bien? Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? O sea, ¿por qué dudas? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová, que hice todo esto? Y si hice, puedo volver a hacerlo y deshacerlo y hacer lo que yo quiera. Ahora pues, ve, no dudes, solo ve, obedece, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Le está dando todas las garantías. Él está mostrando todos sus miedos. Y Jehová está dándole todas las garantías. Solamente tienes que creer, ir y hacer. No te preguntes ya cómo. Solo ve, yo estaré contigo. Yo estaré en tu boca, dice. Y te enseñaré y te diré lo que habrás de decir. Muy bien. Y él le dijo: ay, Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Envía por mano del que tú quieras enviar. ¿Está aceptando o está pidiendo que escojan a otro? No entiendo muy bien esta frase. Envía por mano del que tú quieras enviar. Tal vez es una aceptación, ¿no? Envía a quien tú decidas. Que se haga por medio de quien tú escojas. Me estás escogiendo a mí, que así sea. No es así. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: entonces esto significa envía a otro, por favor. Yo no. Y Jehová se enojó contra Moisés. Una lucha en el espíritu, ¿no es cierto?
Una lucha, y me estoy usando esa frase a propósito porque estoy recordando aquel episodio donde Jacob, papá de José, hace varias generaciones, era joven y regresaba a la casa de sus padres después de estar 20 años con su suegro, y se enfrentaba a su hermano mellizo Esaú, y temía que lo iba a matar porque le había sacado el derecho a la primogenitura y todo este odio que había habido, y él temía y temía y temía, y manda a su gente a esconderse, y él pasa la noche en una lucha con Dios. Y aquí veo más o menos lo mismo. Estoy luchando con mi propia autoestima, con mis propias opiniones de mí mismo, con mis debilidades, con mi falta de fe, con mi mucha fe, con mis ruegos de que Dios me cuide y todo lo que me ha prometido, y ahora vienen a matarme. Es una lucha con Dios. Y por eso lo llamaron a Jacob Israel, porque él luchó con Dios. Israel significa el que lucha con Dios. Y vemos esa lucha extraña que era con un ángel, y el ángel quería irse, y Jacob le decía, no te voy a dejar hasta que me bendigas, y el ángel le toca la cadera y le descoyuntura el muslo, y a partir de ahí cojea. Una extrañísima escena, pero no deja de ser una lucha en el espíritu, una lucha con el ángel, una lucha con Dios, de tratar de vencerme a mí mismo. Y hasta Jehová se enoja aquí contra Moisés y le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Ok, parece que Moisés ya conoció a su familia, la madre original que lo puso en una canasta, ya conoció tal vez a su hermana que estuvo mirando entre los juncos del río a ver quién agarraba al bebé. Parece que tiene otro hermano que se llama Aarón, hijo del mismo levita, ¿no es cierto? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Yo sé que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ok, vas a tener a alguien de tu lado. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Ok, ¿no crees tanto que yo hablaré, yo estaré en tu boca? Pues agarraré a tu hermano, él sí habla bien, y tú le dirás a él, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Está enojado con Moisés, pero le está dando un puesto, un nivel de autoridad. Y ya le entrega a Aarón como su asistente, su hermano Aarón, hábil de habla. ¿Ok? Hábil de habla. Y él será a ti por boca, como tú serás a él como por Dios. O sea, la manera de que él se acerque a Dios es obedeciéndote a ti. ¿Qué nivel de autoridad le está dando a Moisés? Y él te servirá de boca, él hablará bien todo lo que tú le digas. Y tomarás en tu mano esta vara, la cual la convirtió en serpiente hace un momento, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés. Finalmente se convenció. ¿Cuánto rato han estado hablando? 5 minutos, 1 hora, 6 horas. No debe haber sido nada fácil. Okay, es tremendo. Y ahora regresa Moisés desde el monte Horeb, que ha ido a regresar hasta la casa de Jetro, donde vivía con su esposa. Jetro, el suegro, ¿no? Así se fue Moisés, pensando y pensando y pensando en todo lo que acababa de ocurrir y lo que significa para los próximos años de vida. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Me voy, para ver si aún viven mis hermanos que están en Egipto, el pueblo de Israel. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ahora la pregunta es, ¿Moisés va con su esposa Séfora? Yo supongo que sí, ¿no? Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Un buen hombre este Jetro, ¿no? Vamos a ver más de Jetro más adelante. No solo era bueno, era sabio también. Y me imagino que Moisés le ha dicho la experiencia que ha vivido. Y Jetro habrá entendido, sí, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés, allí en Madián, donde vivía con Jetro y su esposa, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ajá,
Entonces todavía se quedó en Madián un tiempo, dijo, me voy a mudar, habrá que hacer los preparativos ya a fin de mes o pronto. Y llegó un momento, me imagino en una noche, en un sueño o en una voz o en un sentimiento, como sea que le haya dicho Jehová a Moisés ahí en Madián, ahora ya, ve, vuelve a Egipto. Ya te había dicho que quiero que vuelvas y todo, pero como que ahora sí, arranca. Porque ya han muerto todos los que buscaban tu muerte. ¿Te acuerdas? Que él era un fugitivo, perseguido, hay que matarlo, está en su lista de buscados tal vez. Pero ya todos ellos murieron. Ya han pasado años. Años han pasado. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Ahí está, sí viaja con la esposa. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no solo era su vara de pastoreo, ahora es la vara de Dios. Dios ha hecho milagros y prodigios sobre esta vara y me ha dicho que con esta vara hará sus grandes señales. Así que ahora es la vara de Dios. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Te he dado el poder. Pero yo endureceré su corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí empieza a pintarse un Dios manipulador, maquiavélicamente planificador, aún a costa de la decisión de las personas. Pareciera. Y esto lo vamos a ver múltiples veces en la literatura de las Escrituras. Pero quiero plasmar mi opinión acá y resalto y subrayo mi opinión, ¿okay? La que a mí me hace sentir inspirado, ¿okay? La que a mí me inspira. Número 1. Y dijo Jehová a Moisés. Ya vemos que va varias veces diciéndole, le dice en el monte Horeb y todo lo que habla. Luego le dice ya es hora de salir en el 19. Luego en el 21 le dice cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas todas las cosas, etcétera, etcétera. Ese Jehová le dijo a. ¿Cómo Jehová le habla a quien le hable? Porque nos acostumbramos a leer todos estos eventos maravillosos en la Biblia o en las Escrituras. Pensamos que Dios baja, Dios le habla, Dios se va, son como dos amigos, dos vecinos y hablan como... Pero así habla Dios, así ha hablado siempre. En ocasiones parece que sí lo ha hecho, porque hay frases incluso que dice y tal persona caminaba con Dios. Puede ser una alegoría a su estilo de vida, conforme a la voluntad de Dios, caminaba con Dios, podría ser literal también, pero vemos mucho que Dios habla por medio de inspiraciones, a veces una visión, a veces un sueño, a veces una idea, una sensación de voz en mi cabeza, una tibieza expansiva en mi pecho, como sea que sea, yo sé que Dios me está hablando. De ahí a que le cuente al otro y me lo crea, es otro problema. Pero yo sé que Dios me habló. Cuando Dios me habla, no hay duda. Y no estoy hablando yo, estoy hablando de la persona. Cuando Dios habla, la persona no tiene ni la mínima sombra de duda de que Dios me está hablando. Después pueden venir mis dudas, mi desobediencia, mis temores, mis terquedades y vanidades. Pero Dios habla de muchas maneras. De tal manera que tú sabes que Dios habló cuando te habló de esa manera. Y cuando no sigues el consejo de esa inspiración, tú sabes que estás yendo contra lo que has recibido. Y huyes, y hay muchos casos de gente que huyó del consejo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios está hablando a Moisés? No está diciendo que en un sueño, que en una visión, que en una voz del cielo, que en una presencia física. No dice. ¿Okay? Pero es importante reconocer que Moisés es una persona. Todas las personas que hemos leído hasta ahora son personas. Yo también soy persona. Y si Dios escoge a una persona, Dios puede escogerme a mí. A ver si tengo la capacidad de cumplir aquello que se requiere de un escogido de Dios. Pero yo puedo escogerlo a Él. Y Él me solicitará lo que me solicitará de acuerdo a mi capacidad.
Y si solamente quiero hacerlo mejor y acercarme a Dios y mantener fuerte la conexión con Dios, Dios sabrá lo que me pida y lo que requiera de mí. Usualmente lo requiere todo. Pero ¿cómo me habla? A mí me habla de una manera, a ti te habla de otra manera. Hay que aprender la manera en la que Dios nos habla. Es nuestra manera. Y en ocasiones hablará de otra manera, pero sabré yo. Luego dice, asegúrate de hacer todo lo que yo te diga, porque por tu mano haré todas las maravillas que he puesto en tu mano, ¿no es cierto? Delante de Faraón. Ahora la última frase, pero yo endureceré el corazón del Faraón, su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Es ese Dios? Al malo lo voy a hacer ser más malo. O a tal persona voy a hacer que no oiga, voy a hacer que no entienda, voy a hacer que no sienta. Dios, ¿hay bondad y justicia en esa decisión aparente? Yo haré que su corazón se vuelva más duro. Entonces no es culpa de él. Y si no es culpa de él, no puedo juzgarlo. Y lo único que le he dado al hombre es el albedrío. Si lo obligo a ser bueno, no tiene albedrío. Si lo obligo a ser malo, no tiene albedrío. Y lo único que yo hago es decir la verdad y cumplo lo que cumplo por siempre. Entonces, no puedo cohibir, cortar el albedrío de la gente. Entonces, yo endureceré su corazón, suena a forzarlo a ser malo. Y ese no es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios ha dado el albedrío, la libertad de escoger. Dios sabe que vas a escoger mal, sí. Dios sabe que vas a escoger bien. Dios espera y te da la opción de escoger. Eso de ser omnisciente, que lo sabe todo, pero no existe la predestinación, sino la preselección, la preordenación, la promesa de lo grande que puedo lograr las cosas o perderlas y ganarme castigos, incluso consecuencias malas por mis decisiones. Ahí están todas las posibilidades, pero yo decido. Y Dios sabe qué va a ocurrir. Y yo decido, sabe lo que va a ocurrir. Y yo decido, sabe lo que va a ocurrir. Y yo decido. Y me conoce tanto que incluso sabe lo que voy a decidir. Aunque no hay destino marcado que nos quite el albedrío. Entonces el corazón de Faraón se va a endurecer. Lo conozco. Sé que va a ocurrir. Estoy preparado para 10 soluciones diferentes conforme sus decisiones sean. A veces incluso he leído que dice que Dios tapará los oídos de las personas para que no oigan y tapará los ojos de las personas para que no vean y se perderán. Pero ¿cómo no se van a perder si les tapa los ojos, les tapa los oídos? Pero ojo aquí, la forma en la que lo entiendo es que Dios permite que te enceguezcas y que te ensordezcas en el entendimiento de la buena palabra, para que luego no vaya a ser que entendiste y viste y aún así caigas, porque sé que vas a caer, ya te conozco, ya te veo, ya te vi, vas a caer. Que si caes a luz y entendimiento de lo que yo quiero de ti, tu condenación va a ser aún peor. Entonces, ¿sabes qué? Mira, ni mires ni entiendes, ni mires ni entiendas, ya sé que vas a caer. Entonces por lo menos cae en estupidez, en ignorancia, y así no eres tan culpable de las consecuencias que vas a vivir. Hasta por amor puedo taparte los oídos y taparte los ojos y endurecer tu corazón tal vez, porque si te diera la luz, aún así vas a caer. Y no quiero que te hundas tanto. Vivirás las consecuencias de tus decisiones, pero por lo menos serás sordo, mudo, ciego. Duro. Y hasta eso puede ser una bendición para que no nos condenemos más. Hablaremos algún día de las palabras de Pablo, cómo la bendición es en directa proporción al conocimiento y la condenación es en directa proporción al conocimiento, porque a cuanto más conocimiento se da, más se demanda de ti, o más condenación sobre ti si no cumples con aquello que sabes que debes cumplir. Mejor te hubiera sido no saber. Pero no hay salvación en ignorancia tampoco. Por lo menos hay menos condenación. En fin.
y buscamos el propósito de la vida, que es la salvación, volver a la presencia de Dios. Y eso no ocurre ni en suciedad ni en ignorancia. Muy bien, eso es lo que pienso de este versículo como carácter de Dios. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Jehová ha dicho así, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Qué interesante, ¿no? Israel era Jacob. Jacob era el mellizo, hijos de Isaac, pero era el mellizo menor, pero se le dio la bendición de la primogenitura. Y Jehová diciendo, Israel es mi hijo. Ahora, ¿se refiere a Jacob, que se le cambió el nombre de Israel, o se refiere a todo el pueblo descendencia desde Abraham como nombre del pueblo de Israel ahora? Él es mi hijo. Este pueblo es mi escogido, este pueblo es mi primogénito, mi primer pueblo escogido. Antes de Abraham tenemos muchas historias de otros profetas hasta Noé, y antes de Noé y el diluvio tenemos muchas historias de muchos profetas hasta Adán, pero los escogidos eran esos personajes. No había un pueblo prometido como hijo escogido, cuidado, protegido, bajo convenios con Dios. Este pueblo, a partir de Abraham, es su primer hijo adoptivo de Dios, bajo convenio. Y toda la historia de este gran pueblo, que pasa arriba y abajo, cosas buenísimas, cosas malísimas, ¿eh? Y todo por decisión de las personas, pero son mi hijo. Y cuando vengo a rescatarlos, nadie puede evitarlo. Los rescataré porque me lo ruegan, porque buscan acercarse a mí. Se hundirán en las consecuencias de sus actos malos cuando así lo decidan, pero siguen siendo mi hijo, mi convenio, mi primogénito, dice acá. Es mi primer hijo. Por eso pienso que habla como nación, como pueblo, como grupo seleccionado desde Abraham para adelante. Muy bien. Ya te he dicho, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mi hijo ahora es Israel entero, ¿no? Pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Estamos entrando en ligas mayores, ¿no es cierto? A tu hijo, tu primogénito. Le ha contado el capítulo final de una serie de eventos, ¿ok? Y está comparando Israel como mi hijo, habla Jehová, si no me lo sueltas, mataré a tu hijo primogénito. 24. Y aconteció en el camino, ya están viajando desde Madián hasta Egipto otra vez, otros 500 kilómetros, ¿no es cierto? En el camino, en una posada, que le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿Qué entendemos de eso? Aconteció en el camino, en una posada, que le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿A Moisés? ¿De qué estamos hablando? Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona fuera talada de su pueblo, ha violado mi convenio. ¿Moisés era circuncidado? ¿Estaba con la señal física del convenio abrahámico? Podemos suponer que sí, porque la madre, hija de Levita, lo tuvo 3 meses. Y sabemos que el ritual de circuncisión era a los 8 días de nacido. Así que asumimos que lo ha hecho. Y es circuncidado. ¿Ok? Todavía no entiendo este verso de acá. ¿Qué es eso de que le salió Jehová al encuentro y quiso matarlo? A ver, ¿qué sigue? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada a manera de cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo. Y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Quiso matarlo. Qué traducción tan extraña, ¿no? Pero vemos que era un recordatorio de que no vas a continuar si no guardas la señal del convenio.
Moisés aparentemente estaba circuncidado, pero su hijo no. Él no tenía esas tradiciones. Él no sabía por qué tenía el miembro circuncidado. Y si lo sabía, bueno, él no tuvo elección. Pero él ha sido egipcio, ha sido criado egipcio, y ha tenido hijos ahí. Y se casa con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, que sí tenía el convenio de Abraham, pero solo tuvo hijas. Cuando Moisés, con cultura egipcia, y Séfora tienen un hijo, me imagino que hubo discusión. ¿Debe circuncidarlo? ¿No debe circuncidarlo? Entre los dos, culturas diferentes, religiones cultivadas diferentes. Y no estaba circuncidado aparentemente. Aún así fue escogido Moisés. Están yendo a cumplir con su objetivo, su mandato, pero el hijito de Moisés no está circuncidado. Y lo paran en esta posada en el camino. Dice acá que quiso matarlo. Por lo visto, la comunicación fue: tienes que cortarle el prepucio como señal del convenio y ya. ¿Por qué esta señal física es importante? Lo desconozco. Siempre me ha parecido extraño, como muchos rituales, ¿ok? Pero así era. Y después de haberlo hecho, dice, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Diciendo, ahora sí, tú eres mi esposo de sangre. Tú eres circuncidado, yo soy mujer, y nuestro hijo ahora es circuncidado. Ahora sí eres mi esposo de sangre. No entiendo, pero era muy importante. Esta es la tradición. Así le dejó ir. Hablamos de Jehová que le salió al encuentro y quiso matarlo. Yo pienso que quiso detenerlo, le dijo, no pasas de acá, le dijo, vas a cumplir, pero así no, en fin. Y por medio de la esposa fue la que hizo la circuncisión, no Moisés, y ya lo convenció a Moisés, y ahora sí le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Pero fue circuncisión de su hijo. Yo asumo que Moisés estaba circuncidado. Ahora, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ¿te acuerdas quién es Aarón? El hermano levita de Moisés, que allá en el pueblo de Israel, que apenas debe conocerlo a Moisés, o Moisés a Aarón, pero es su hermano, hijos de la misma madre levita. Y Jehová dijo a Aarón, allá, ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Cómo le dijo a Aarón? Se apareció en su puerta, le llamó por teléfono, le habló en una voz en su mente, en un sueño, en una visión. No dice, solo Jehová dijo a Aarón. Es como yo, por ejemplo, tengo una historia que para mí es medio sagrada, medio por decir poca cosa, pero una vez tuve a uno de mis hijos que se perdió por razones de decisiones personales, una época tóxica adolescente, y mi hijo se perdió y literalmente nadie sabía dónde estaba, y su madre en desesperación y yo en desesperación buscándolo por toda la ciudad. Y entonces yo, sabiendo que no tengo idea, teniendo una relación con Dios medio buena, medio mala según mis propias bondades y maldades, hablé con Jehová, hablé con Dios y le dije, tú me lo has encargado, es tu hijo, pero está bajo mi cargo. Yo no puedo hacer lo que no puedo hacer y necesito cumplir con mi función que tú me has encargado. Soy su padre. Es tu hijo, pero estoy a cargo de él. Ayúdame a encontrarlo. No puedo solo. Y en mi cabeza, así de extraño como pueda sonar, en mi cabeza apareció un cerro que quedaba al otro lado del pueblo, no era pueblo, del distrito de la ciudad donde vivíamos, un cerro al que yo nunca había subido. Porque estaba allá, no era un cerro muy grande ni nada, era solo un cerro. Y eso vino a mi cabeza con una claridad, pero innegable, que es imposible que yo convenza a alguien de la claridad que tuve en mi cabeza. Y era, ve a ese cerro.
Y yo no estaba cerca del cerro. Y agarré el carro y fui hasta el cerro y me estacioné y empecé a subir el cerro. Era la 1 de la mañana, la mitad de la noche. Su madre desesperada. Y empecé a subir el cerro. Oscuro, vacío. Me tomó mis buenos 20 minutos llegar hasta arriba. Un cerro pequeño. Y agotado y sudando, y llego arriba y dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, pero aquí sé que debo estar. Y subiendo a través de unas rocas y otras rocas, ya en la punta veo más allá y veo una roca muy delgada, muy afilada en la oscuridad de la noche. Y me acerco y veo que tenía forma humana, y me acerco más y esa forma humana se asustó de ver que alguien se acercaba. Y yo no veía quién era, pero era alguien. Y a la distancia, unos buenos 100 metros todavía, tuve que gritar porque se movió a huir por mi presencia. Y yo tuve que gritar, hijo mío, soy yo. Y él se quebró porque él sabía que no era forma posible de que alguien lo encuentre. Se quebró sabiendo que Dios lo estaba cuidando, porque en ese instante estaba tomando las decisiones más destructivas de su propia vida. Y iba a ocurrir ahí, en ese momento. Y yo llegué justo a tiempo para convertir esa situación en un evento tal que ahora mi hijo es un gran personaje, haciendo las cosas valientemente. Y que Dios lo proteja en el resto de su vida. ¿Qué hubiera pasado si yo no seguía la voluntad de Dios? Si yo razonaba y usaba mis lógicas de qué tontería estoy pensando en cerros. Y bien podría escribir toda esta historia en una línea como esta. Y Jehová dijo a Alonso. Porque me lo dijo. ¿Y cómo me lo dijo? ¿Se presentó? ¿Hubo fuegos? ¿Hubo voces, truenos, terremotos? No. Pero yo sé. El que recibe lo sabe. Y creo que todos, en gran medida o en pequeña medida, sin comparar unos con otros, todos tenemos un pequeño testimonio o gran testimonio de que Dios nos guió en algún momento en particular. Nos salvó nos habló. Entonces Jehová le dice a Aarón, que está en el pueblo de Israel allá en Egipto, sal al desierto y recibe a Moisés, que ya está llegando. Y él fue. ¿Cómo obedeces esa idea que aparece en tu cabeza? Porque tienes una relación con Dios. Has practicado, sabes cómo habla, cómo te habla a ti, cómo se siente, y que debes cumplir. Y todo sale mejor. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. ¿Cuál es el monte de Dios ahora? ¿Otra vez Horeb? ¿Ha ido otra vez hasta Horeb? Entonces Moisés todavía no viaja. No, espera. Estamos aquí, a ver. Egipto está aquí. Ahí está Aarón y el pueblo de Israel. Moisés ha escapado hasta Madián. Un día pastando va hasta acá, que me imagino que aquí ¿cuántos hay? Aquí hay 100 kilómetros y aquí habrán otros 100 kilómetros. 200 kilómetros, no sé qué hace pastando tan lejos. Aquí Dios lo llama. Luego vuelve a Madián y está un tiempo ahí, le dice a Jetro, su suegro, voy a irme. Y luego llega el día en que Dios le dice, es hora de irte, y a todos los que te perseguían han muerto. Muy bien, entonces agarra a su esposa y sus cosas y sus hijos y van por el camino. Y me imagino que están regresando por acá, ¿no es cierto? Y en alguna cabaña del camino, posada, Dios los detiene y dice, no pueden pasar si no se circuncidan. Y se circuncida el hijo y siguen su camino. En el interín, Dios le dice a Aarón, que está aquí en Egipto, ve a recibir a tu hermano. Y lo recibió y fue, ¿qué dice? Hasta el monte de Dios. Y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. ¿No era el monte de Dios acá abajo? ¿Han vuelto con su esposa hasta acá abajo? ¿Y Aarón ha venido hasta acá? No sé si ese es el único monte de Dios o hay otra referencia geográfica que se llame el monte de Dios o que llamaban monte de Dios en aquella época. Pero el único que he escuchado hasta ahora, en lo que hemos leído, es este Horeb o Sinaí, ¿no es cierto? No sé si Aarón tuvo que viajar hasta acá, ellos han venido hasta acá, no estoy seguro, ¿ok? No estoy seguro.
y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Tal vez es simplemente una entrada a Egipto, es una formación geográfica cerca, no lo sé. Tal vez alguien me pueda iluminar en eso. Entonces, contó Moisés a Aarón, ya se encontraron, lo besó, eso hay cariño, hay familia acá, ¿no? Y Moisés le contó a Aarón todas las palabras de Jehová, con las que le enviaba y todas las señales que le había dado. Espero que Aarón le crea. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ya Aarón está aliado, es el equipo de Moisés. Y Aarón es un buen personaje intermediario entre Moisés desconocido y los ¿cómo lo llaman? Los ancianos de Israel, los líderes. Porque los ancianos de Israel sí conocen a Aarón. Aarón ha estado ahí todo el tiempo, todos se conocen, supongo. Entonces, Aarón funciona de filtro, biombo entre Moisés y el pueblo de Israel. Y eso es muy útil para convencerlo, supongo. ¿Dónde están? Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron con todos los ancianos, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. 30. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés. Moisés le contó a Aarón, ahora Aarón le cuenta a los líderes del pueblo de Israel. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Las señales. ¿Cuáles eran? La vara convirtiéndose en serpiente y otra vez en vara. La mano metiéndose, volviéndose leprosa y volviéndose a sanar. Además el agua de río que le echaban en tierra y se convertía en sangre. Esas 3 señales, ¿no es cierto? Parece que se las mostró. Habían dudas entre los líderes, como sabemos que es verdad, él era el ex faraón y no podemos permitir esto. Y cuántas dudas habrán habido hasta que me muestran el nombre de Jehová, el yo soy, y cosas así, y los milagros, los prodigios. Bueno, se van a convencer, parece, ¿no? Y el pueblo creyó. Ahí está. Y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin, una evidencia de que Dios viene a rescatarnos. Se inclinaron y adoraron. Gracias. Continuar pidiendo. Es hora de purificar tu corazón. Es hora de afilar tu intención y relación con Dios. Dios ha oído tu clamor, pero tu clamor es una consecuencia de las decisiones y actos y ligereza que vienen ustedes haciendo por generaciones, desde tus padres, abuelos y cuantos hasta Jacob, que se han quedado ahí y no quisieron irse. Todo esto es consecuencias, pero afila tu intención. Dios viene a salvarnos. Sea en persona, viene por medio de Moisés, hay evidencias de que Dios lo ha escogido. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me imagino a todo el pueblo afilando su nivel espiritual interior, porque hay evidencias de que Dios se está acordando de nosotros, nos ha escuchado. Nuestra miseria se va a acabar pronto. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé, pero pronto. Ya hay señales. Y esto es una gran noticia. Siguen oprimidos, no se han acabado las cargas pesadas y los golpes y los abusos, pero están contentos. Se va a acabar pronto. No se ha acabado, pero se va a acabar pronto. Y así terminamos el capítulo 4 del libro de Éxodo. Y damos fin a este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio.